Infinity Train es una de las mejores miniseries que alguna vez pudieron haber sido creadas en Cartoon Network. Y no tiene nada que envidiar a grandes como Más allá del jardín, Hora de Aventura o Gravity Falls inclusive. Y estoy seguro de que la mayoría de las personas que están viendo el video no la recuerdan o siquiera la conozcan realmente. Debido a que en 2022 la serie fue cancelada en HBO Max por motivos de una medida de ahorros de costes cuando Discovery adquirió Warner Bros. Se quedaron obviamente con una increíble deuda que desafortunadamente repercutió en que HBO Max decidiera sacar de su plataforma a la serie para no tener que pagar regalías a sus colaboradores. Recordemos que los participantes en estos proyectos suelen cobrar regalías por su trabajo en dichas producciones, y Warner, en su intento de tratar de no tener que pagar tantas tarifas de impuestos y ahorrarse las regalías, decidió descontinuar la serie de la plataforma de HBO Max y retirar cualquier material que hiciera mención o estuviera relacionado a la serie, provocando que la misma se convirtiera en Lost Media, algo que para desgracia afectó mucho a la difusión y preservación de la serie, porque recordemos que si un material es quitado por la misma productora que la hizo en los medios oficiales, automáticamente se convierte en Lost Media y queda responsabilidad de los fans o entusiastas del medio ver una forma de recuperarle y asegurarse de que no se pierda para siempre. Un hecho que no solo ha pasado a Infinity Train, sino a otras muchas producciones. Lo cual, en un mundo donde casi todo está en las plataformas de streaming, es mucho más difícil ver en formato físico. Pero si existe en formato físico, tendremos la certeza de que siempre podremos tener la seguridad de que no podrán arrebatarnos la oportunidad de disfrutar nuevamente de nuestras series y o películas favoritas. Pero todo esto ha sido una breve introducción a la serie, porque puedo apostar a que muchos de los que están viendo el video no han llegado a saber de la serie, o quizás sí, pero no le dieron una oportunidad por algún motivo. Y es triste saber que la única forma para ver la serie es que la buscamos por métodos alternativos. Pero basta de tanta introducción. ¿De qué trata Infinity Train? Bueno, Infinity Train es una miniserie que consta de 4 temporadas o libros, como su creador lo llama. Cada libro es una antología en la cual tiene su propia trama, con sus personajes y temáticas, donde para entender cada una realmente no es necesario ver las anteriores o posteriores a la que estás viendo. En este video me centraré únicamente en su primera temporada, la que es la más conocida y la que hizo famosa la serie en su momento, por allá en 2019. En esta primera temporada acompañamos a Tulip, una colegiala nerd introvertida y apasionada por los videojuegos que se ve envuelta en el tren infinito, sí, el mismo que le da nombre a la serie. Pero se preguntarán cómo eso sucede exactamente. Pues en pocas palabras, Tulip huye de su casa después de un pleito con su madre al saber que su padre no podrá llevarla a un campamento de desarrollo de videojuegos. Entonces, ella decide escaparse de su casa e irse hasta dicho lugar. Pero en medio de la noche se encuentra con el misterioso tren. El tren la llama a ella y la joven exploradora decide subirse, aún teniendo sus dudas al respecto. Rápidamente ella se da cuenta de que el tren no es un tren cualquiera. Cada vagón que alberga tiene su propio mundo con sus propias reglas. Algunos de ellos tienen sus propias habitantes con su propio sistema y comercio. Como también así hay vagones que tienen criaturas hostiles que no dudarán en atacarte de ser necesario. Pero Tulip no está sola en este viaje, la acompaña Wan. Este coqueto robot es el mejor personaje de toda la serie para mí, y uno de los principales motivos por el cual me encanta tanto es debido a que tiene doble personalidad, una alegre y otra triste, lo que es increíble porque siempre hay momentos donde las dos personalidades tienen algo que decir. Y además, Wan, sin entrar en spoilers, es de los pocos personajes que aparecen en todas las temporadas, por lo que encariñarse con el robot no será muy complicado. Pero tenemos a un acompañante más, a Atticus, que es un corgi galés, y solo mírenlo, es un muy mono, y por si eso no fuera suficiente, es un perro
que es el rey de su propio reino. Es sumamente carismático y leal como se podría esperar de un honorable rey. Pero todo esto suena muy bien en papeles. Pero, ¿cuál es exactamente la problemática que se enfrenta Tulip en el tren? Pues es justamente tratar de sobrevivir mientras ella trata de escapar de allí. Solo que el tren no es tonto, podría decirse que es casi un ente en sí mismo. Y el tren sabe por qué estás allí y te da un número en tu mano para indicarte el contador que se te asigna de acuerdo a qué clase de persona eres. Sí, el tren podría verse como un lugar donde las personas van y tienen que aprender a lidiar con sus problemas. Por lo menos a mi forma de ver, el tren es una especie de purgatorio donde las personas tienen que ser capaces de aprender y mejorar para poder salir de allí. Sí, el tren se puede interpretar de dicha forma, pero no tanto en el sentido religioso, fatalista al menos, sino más bien por el lado de verlo como un lugar de tránsito y transformación. Es decir, si las personas que se encuentran allí no logran abrirse emocionalmente y de tener la valentía de poder reconocer cuáles son los aspectos que tienen que confrontar de ellos mismos, el tren no los va a dejar irse. Y al tren no le importa si te quedas para el resto de la eternidad allí o si algunas de sus criaturas se hacen cargo. Pero, habiendo explicado un poco el funcionamiento y la simbología del tren, ¿esto en cómo repercute a Tulip como protagonista? Pues Tulip es una chica bastante intrépida y tenaz. La chica tiene más agallas de lo que ella misma podría admitir para sí misma. Ella sabe cómo sobrevivir a los diversos obstáculos que el tren le lanza para salir adelante. Pero el más grande problema que ella tiene es justamente el anímico, debido a que ella está afrontando por el divorcio de sus padres, algo que a ella le está afectando mucho, debido a que ella percibe que no tiene tanto apoyo y acompañamiento de parte de sus padres. No podemos culparle por ello, pues tengo que considerar que ella sigue siendo una niña en la cual se está formando, que apenas acaba de salir de la niñez y está en un proceso de transformación donde se está aprendiendo de pasar de la época en la cual ella es una joven niña que está descubriendo quién es en el mundo, qué es lo que le gusta y le hace funcionar. Y cuando sus padres le revelan que se están divorciando, es un balde de agua fría para ella, porque no está preparada para algo así. Y esos cambios provocó que ella se vuelva un poco más reservada y distante con sus padres. Y cuando sus amistades tocan el tema del divorcio, ella trata de no tocarlo, o por lo menos lo evade. Uno de los puntos más resaltantes es que Tully cree que es su culpa, cree que es su culpa el hecho de que sus padres se hayan divorciado, que ella no ha sido lo suficientemente buena como hija para ellos, y que ella es la principal razón por la cual sus padres se hayan separado, algo que crea un complejo en ella, en no creerse capaz de sobrellevar ciertos tipos de situaciones. Son sus amigos en el tren lo que le enseñan que en realidad ella es capaz de sobrellevar dichas situaciones, que ella tiene lo que es necesario para poder superarlas. Y obviamente esto se extiende a quienes la rodean y en cómo ella deja huella en aquellas personas en la cual ella se va cruzando su camino. Esto no solamente va a los amigos, sino también a la propia villana, quien es la perfecta demostración de qué pasa si una persona no se permite avanzar y aprender de sus errores y se encierra en un ciclo autodestructivo de manera cíclica. Amelia es una mujer marcada por la pérdida. Ella era muy feliz hasta que desgraciadamente perdió a su marido al ser diagnosticada con una enfermedad terminal que le arrebató a ella. Lamentablemente ella no supo cómo sobrellevarlo y eso provocó que cuando ella llegó al tren, ella quiso tomar control de este y tratar de recrear su pasado, donde el recuerdo de su amado estuviera allí con ella. Por supuesto, eso es algo que no se puede hacer, no se puede revivir el pasado. Por más que lo anheles con todas tus fuerzas, no puedes hacerlo. Es entendible desde cierto punto de vista que a Amelia le haya costado mucho sobrellevar su pérdida, pero ella nunca procuró realmente seguir con su vida. Mantuvo su mirada al pasado y cuando se hace eso, te quedas estático, mirando el reflejo de tu propia vida. Y Amelia nunca se molestó en cuántas vidas tuvo que arruinar para tratar de revivir su pasado,
cuando se encuentra con Tulip, ella se ve a sí misma con los ojos de ella. La diferencia es que Tulip sigue siendo joven y tiene toda una vida por delante para poder aprender y darse la oportunidad de aprender de que la vida puede seguir, por más difícil y complicado que sea. Afortunadamente, para nuestra protagonista, logra vencerla a sus propios términos, sin tener que dañar a alguien. Ella logra abrirse emocionalmente con Amelia, que ella tiene la oportunidad de escoger y hacer lo correcto. Y al ayudar a sus amigos y a la propia antagonista de la historia, ella logra salir del tren y tener una gran oportunidad para poder ver el mundo y su vida con otra mirada que antes ella no tenía en cuenta. Y para mí, ese es el mensaje más poderoso que tiene este libro, Infinity Train. Eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Si os gusta el contenido, les agradecería que puedan darle like y compartir con sus amigos o familiares que les pueda llegar a gustar. Por supuesto, acepto sugerencias o ideas que tengan. Estaré viendo la manera de realizarlas. Y nuevamente ha sido un placer. Nos estamos viendo en el siguiente video. Y cuídense mucho. Chaito, chicos.